En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pablo González Batista. Si les propusiera esta mañana que me dijeran la primera imagen que les viene a la cabeza al escuchar la palabra jubilado, abuelo o la expresión persona mayor, pues muy probablemente su imaginario colectivo les lleve al clásico paisaje de una plaza de pueblo con personas vestidas de riguroso negro, con pañuelos, con boinas, acompañados por sus bastones y entablando una animada conversación. Pero lo cierto es que esa imagen cada vez se ajusta menos a la verdad de nuestro tiempo. Hoy, nuestros mayores son más jóvenes probablemente de lo que lo han sido nunca, y su perfil nos aproxima a otros términos como el de cultos, inquietos, solidarios. Me relaciono, somos un grupo de amigos, nos reímos, lo pasamos bien y sobre todo que me hace aprender cada día. De cada libro aprendo algo diferente. Son como una especie de ejército de reserva siempre disponible. La falta de conciliación y los bajos salarios han convertido a España en el país europeo con más abuelos cuidadores. Y activos. Abuelos solidarios, abuelos cultos y abuelos muy activos. La medicina que produce el correr no se compra en farmacias. Hay que estar enganchado a la vida. Jubilado desde hace 4 años y estoy enganchado al deporte, concretamente al maratón, hace 40 años y este año me paso a correr la media maratón. A este señor búsquelo esta noche en la San Silvestre de su ciudad. Y de esto vamos a hablar esta mañana con Mar Abad. Mar Abad es periodista, es fundadora de Yorokobu, es autora del libro de Extraperlo a Postureo y de artículos tan interesantes como Mayorescencia. Las personas mayores son más jóvenes que nunca. Mar Abad, buenos días. Buenos días. Mar, feliz Navidad, año, bueno, en fin, todas esas cosas que hay que decir cuando uno se saluda un 31 de diciembre. Eso es lo primero. Y lo segundo, Mar, estamos viendo cómo mejora la salud, cómo se prolonga la esperanza de vida de los mayores. ¿Es más que nunca la vejez una segunda juventud en nuestros días? Sí, absolutamente. Es un momento maravilloso, es algo nuevo en la historia. Tenemos un nuevo grupo de edad que está formado por los baby boomers, que son las personas que nacieron en la década de 1940 y 1950 y que han cambiado completamente la idea que teníamos de la vejez. Incluso decir vejez ya no nos cuadra, porque ahora cuando las personas se jubilan, una gran mayoría están sanos, están activos, tienen mucha experiencia, tienen cultura, tienen ganas de hacer cosas, y lo interesante es que ellos quieren seguir participando en la sociedad y además en la sociedad los necesitamos, porque son muchos de nuestros cuidadores, como habéis dicho, son también grandes voluntarios, pero es que además, como cada vez vamos a ser más personas las que seamos mayores, es imposible que ya nos retiremos y dejemos de participar como hacían antes, hace solo una generación, que parecía que ya te jubilabas y te retirabas y esperabas a que llegase la muerte, sentado en un sofá, quizá cuidando las plantas, cuidando un poquito los nietos, pero era una vejez que no tiene nada que ver con la actual. Claro, y además estaba comentando con Tom, justo durante la pausa publicitaria, que muchos de estos abuelos quizás están teniendo ahora su verdadera juventud, su primera juventud, porque muchos de ellos probablemente se pasaran la edad en la que correspondía ser jóvenes, pues trabajando para contribuir con sus familias, luchando por alguna causa justa, es decir, están por primera vez disfrutando de la adolescencia de mayores en su vejez. Sí, eso es algo que oí muchísimo cuando estaba investigando este tema, porque también ha habido un cambio de mentalidad muy grande. Piensa que los baby boomers nacieron en una dictadura, nacieron pues con un aplastamiento de la moral grandísima, tenían que obedecer fielmente a sus padres, a sus profesores, y en cambio ahora se sienten más libres que nunca. Incluso han tenido la suerte de tener unas pensiones mejores que tuvieron sus padres, y eso hace posible también que puedan tener más ocio y que puedan disfrutar de muchísimas cosas. Incluso la tecnología les ha abierto un mundo que no tenían cuando eran jóvenes, ¿no? Ahora desde su casa pueden acceder y ver contenidos y viajar cibernéticamente a sitios inimaginables. Es curioso, Mar, porque aparentemente la tecnología, ese salto, podría haber agrandado la brecha, podría haber aumentado la diferencia o las dificultades de un mayor para sentirse joven, pero tanto en tu artículo como ahora en tu respuesta veo que en realidad la tecnología ha venido a ayudar en esa segunda juventud.
Sí, y perdón que tengo un tracazo, y lo fascinante de esta generación es que son muy flexibles y además tienen una capacidad de aprendizaje increíble, porque cuando han llegado las nuevas tecnologías, en vez de acobardarse, lo que han hecho ha sido incorporarse, tienen sus grupos de WhatsApp, tienen su Facebook, que de hecho Facebook ahora es la red social de las personas mayores. La gran mayoría en España de los usuarios de Facebook tienen 50, 60, 70 años, no son los jovencitos que se han ido a Instagram. Y es fascinante cómo no quieren quedarse atrás. Le preguntan a sus nietos que le enseñen cómo utilizar la tecnología, ellos se hacen sus propios grupos. Por eso yo creo que hay que pensar, por supuesto, en el ambiente y la tecnología, y que tenemos una tecnología que no es tan complicada como para que una persona mayor no pueda acceder a ella, pero yo creo que también tenemos que hacer un reconocimiento a esta generación que es muy sorprendente por los valores que tienen, por ese salto de mentalidad tan grande que han dado y por esa flexibilidad que están demostrando y unos valores de solidaridad que creo que son muy interesantes, ¿no? Ahora el voluntariado está lleno de personas mayores y bueno, pues cuando se compara con otras generaciones se ven que son menos individualistas que los que venimos por detrás, y creo que todo eso también es importante que lo veamos ahora y que lo agradezcamos ahora antes de que se nos vayan y no se lo podamos decir. Sin duda, Tom. Yo creo que es totalmente acertado lo que dices, Mari. Y una cosa más, un valor añadido con el paso de los años. Mira, la juventud tiene lo suyo, lo entendemos y es muy bonito. Pero con el paso de los años te aprendes también muchísimas cosas y empiezan a valorar lo que es realmente importante. No se deja tanto llevarse por tonterías o lo temporal, ¿no? Se tienen una mirada sobre la vida que es mucho más asentada, y hasta sabio, ¿no? Es una manera de ver la vida que es muy diferente porque es el conocimiento que tú has acumulado. Y poner esto en un cuerpo viejo, quizás, pero inactivo, es algo que da muchísima expectativa para gente que se acerque a esta edad. Y a mí me gustaría añadir ahí que también esta generación, los baby boomers, dieron un salto respecto a la mentalidad de sus padres por las circunstancias históricas de nuestro país. Ellos fueron los primeros que dijeron, ya no queremos sufrir estas penas de posguerra que arrastraban sus padres. Y cuando sus padres, que era la generación silenciosa, fueron mayores, sí que tenían todavía ese pozo de, bueno, pues también mucho del catolicismo, ¿no?, que arrastrábamos de esa época de, bueno, hay que sufrir, ha llegado el final, somos viejecitos, qué vergüenza si una mujer mayor de 70 años se va al karaoke. Y ahora no pasa eso, hay mujeres de 70 años que se van al karaoke, que se divierten, que van a clase de pilates, que hacen sus fiestas. Es muy importante ese cambio de mentalidad de también hay que divertirse, de disfrutar de la vida, ¿no? Y eso también lo han visto pues los institutos de mercado y las compañías que están lanzando muchísimos productos y servicios para que ellos se diviertan, porque han cambiado su actitud, han dicho, bueno, somos mayores, ¿sí qué? Seguimos vivos y nos seguimos enamorando y seguimos disfrutando y queremos seguir participando de esta sociedad, cosa que sus padres no lo hacían, les daba incluso vergüenza, ni siquiera las mujeres se ponían guapas. Ahora te cruzas con una mujer de 70 años por la calle y te puedes parar y decir, pero qué señora tan guapa, tiene arrugas, pero es bellísima y está espléndida y tiene ese pelo bien cuidado y esa ropa bonita. Y eso hace solo una generación no era así. Las mujeres ya, pues sus ropas oscuras, su peinadito discreto, y ahora no, hasta el último día podemos seguir gustando, podemos seguir arreglándonos y queriendo estar bellos. Se ha cambiado ese sentimiento. Se ha cambiado, aunque no debemos despreciar esta antigua generación de gente, porque construyeron un país con sus valores que has hecho todo esto posible. Es una evolución, quizás otra generación, pero no olvidamos esas antiguas generaciones de gente, cada una estamos sentados encima de sus hombros, por decir algo, ¿no? Sin duda, pero han ido cambiando un poco la resignación, esa resignación a la vejez, al papel que te ha tocado desempeñar por una capacidad de disfrute que es perfectamente compatible con este valor que tú les reconoces, Tom. Sí, yo creo que además, como contraste, no sé más si estás de acuerdo, pero la juventud en muchos aspectos demuestra una cierta actitud pasiva ante la vida, ¿no? Mientras la actividad o el esfuerzo, la energía es quizás más notable, como dice Mar, ¿no?, en esta generación de gente mayor, entre comillas, que vivimos hoy en día.
Mar, tú has comentado que te costó más de un año escribir este artículo. Tú sabías que esa realidad estaba allí, que la mayoresencia existía, pero te faltaba, digamos, que tu percepción estuviera refutada por una voz académica. ¿Cuándo te llegó ese momento? ¿Cuándo descubriste a la persona que te dijo, efectivamente, esto que tú percibes es una realidad? Sí, pues estuve mucho tiempo porque lo veía y creo que todos lo vemos, ¿no? Pero algunas veces, necesitamos encontrar las palabras y en el caso de los periodistas necesitamos encontrar, como bien has dicho, la fuente acreditada. Uh-huh. Y curiosamente, yo buscaba sociólogos, sobre todo, sociólogos, historiadores, y un día me escribió un desconocido para hablarme de un libro anterior que había publicado, de Extraperlo Postureo, y me hablaba de las generaciones y del lenguaje y me contó que era sociólogo y que estudiaba el voluntariado en las personas mayores. Uh-huh. En ese momento, claro, como al que se le aparece la Virgen, ¿no? Digo, a ver si por fin encuentro a un académico, a una persona que esté estudiando esto que vemos todo a nuestro alrededor, porque son nuestras familias, uh-huh. Son nuestros vecinos, son nuestros amigos, pero que sea alguien que lo haya estudiado. Y efectivamente él lo estaba estudiando y a partir de ahí hablamos muchísimo, nos escribimos muchísimo y además a los dos nos apasiona el tema porque es tan humano, es tanto de la gente que queremos que creo que era muy necesario hacerlo ver, ¿no? No solo por el punto de vista sociológico e histórico, que es importantísimo y que estamos estrenando un nuevo grupo de edad, sino también porque es la gente a la que queremos. Uh-huh. ¿Y esa persona se responde al nombre de Santiago Cambero, quizás? Sí. Pues Santiago Cambero, mira qué casualidad. Muy buenos días, Santiago. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago es ese sociólogo en el que Mar encontró el aval que respaldaba toda su teoría, eso que todos en realidad percibimos en casa. Porque Santiago, la edad del DNI ha pasado ya a ser una mera sugerencia de comportamiento con la que uno puede hacer lo que quiera en función de su ánimo y de su actitud. Sí, efectivamente la edad forma parte de un constructo social que nos permite a través del patrón de edad establecer grupos de edad y cohortes de edad, de generaciones en definitiva, ¿no? Que tienen experiencias sociales e históricas similares. Pero es verdad que la edad biológica muchas veces no se corresponde ni con la edad social ni con la edad, psicológica del propio individuo. Como comentabais anteriormente, hoy en día una persona mayor que tiene 65 años es una persona activa, proactiva, que ha sabido perfectamente adaptarse a los cambios sociales del momento con una serie de valores que incluso otras generaciones anteriores no han tenido, ¿no? Y de ahí surgió esa conversación con Mar, que me dio esa oportunidad de participar en el número 100 de Yorokobu, de poder, crear ese neologismo, si me permitís la expresión, de la mayorescencia, que es una suma del concepto de mayores y esencia, que viene del latín, y que de alguna manera refleja la naturaleza de las cosas, lo permanente, lo invariable. En ese sentido, lo fundamental de las personas mayores, que como bien decíais, tienen tanto todavía que contribuir a la sociedad, incluso como decíamos, mucho más que anteriores generaciones que no tuvieron la oportunidad y que ahora tienen esa oportunidad de poder ofrecer lo mejor de sí mismos a otras generaciones. De hecho, seguramente muchas personas que nos estén escuchando en este momento, el nieto y la nieta, junto con el abuelo y sobre todo la abuela, en casa escuchando mientras los padres están trabajando. Y eso es algo que es histórico en este mundo, y sobre todo en nuestro país, en España. Como digo, es una conquista social que tenemos que saber aprovechar, sobre todo cuando muchas veces se habla del reto demográfico como algo como negativo, pero todo lo contrario, hay que saber aprovecharlo porque tiene muchísimas oportunidades el hecho de poder establecer esa solidaridad intergeneracional. Justo eso te iba a preguntar, Santiago, porque tú crees que aquellos que todavía no hemos llegado a la mayoresencia, pero que aspiramos a alcanzarla, somos capaces de aprovechar ese caudal de experiencia, ese caudal de tiempo, eso que comentaba Tom antes, ¿no? Si sumamos eso a un cuerpo aún sano, a una actitud enérgica, sí. A una actitud solidaria, pues esto, el patrimonio es tremendo, pero nosotros tenemos capacidad para percibir eso como una oportunidad. Sin duda alguna, las personas mayores, los baby boomers que comentabas anteriormente, son una generación que, como decía, por su adaptación al cambio social e histórico que se ha producido en los últimos 40, 50 años en España. Recordemos que ha sido la generación del consenso, del diálogo, que ha permitido que después de 40 años sigamos teniendo una Constitución española. Son un capital humano, como decía, sumamente aprovechable y que no podemos desperdiciar de ninguna manera. No solamente en el ámbito privado y familiar, sino también en espacios públicos y comunitarios,
Como bien decía anteriormente, hay muchísimas personas mayores que están yendo a las universidades de mayores, que están practicando y ejercitando el voluntariado, que se están entrenando para hacer maratones y triatlones. Es decir, es algo que históricamente antes no se producía. Y eso también lo unido con lo que sería ese nuevo concepto también de la huella generacional, que es un concepto que yo vengo hablando de hace unos tiempos, en el que hablamos de esa confluencia, de esa sinergia entre el conocimiento y la experiencia vital de las personas mayores con las personas más jóvenes, que multiplican, como digo, el conocimiento y que permite poder afrontar en mejores condiciones los retos de esta sociedad telemática en la que nos encontramos y vamos a seguir encontrándonos debido a la influencia cada vez mayor de las tecnologías de la información y la comunicación. Sí. ¿Y crees, Santiago, ya sabes que elegir una palabra es elegir un mundo, que deberíamos empezar a desterrar la palabra vejez, o por lo menos las connotaciones con las que hasta ahora asociamos la palabra vejez? Yo prefiero hablar de nueva vejez, es decir, de esa nueva generación de mayores de hoy que ya no son tan viejos y que Mar en su artículo, y que yo le aporté esa luz de alguna manera, con ese neologismo de la mayorescencia, creo que pone en valor y contribuye positivamente a reforzar la imagen positiva de las personas mayores. Y eso además en contraposición de otro concepto que no ha salido en la conversación, pero que también quiero introducir, que es el edadismo, el ancianismo. Es decir, hay 3 formas de discriminación social en Europa. Hablamos de racismo, hablamos de machismo, pero la tercera, que muchas veces resulta invisible públicamente, es el edadismo. Es decir, discriminar a las personas por razón de su edad. Eso lo estamos viendo hoy en día en los medios de comunicación social, en la publicidad, incluso en los centros de trabajo, cuando se va a reclutar a una persona que tiene más de 45 o 50 años. Es decir, ese edadismo como práctica social, incluso muchas veces institucional, tenemos que erradicarla. Y ahora que estamos en el último año del 2018, ojalá uno de los propósitos sean eliminar el edadismo para conseguir, como decía, una sociedad donde la solidaridad intergeneracional sea un elemento clave para progresar como sociedad. Es muy importante lo que dices sobre el edadismo, Santiago, porque cada vez, además, es más extremo. Ahora buscan gente con menos que 40 años para puestos donde realmente es imposible que el candidato ha acumulado la experiencia para hacerlo bien. Vamos a ser honestos, la vida da experiencia y esta experiencia sirve para mucho. Y esta obsesión con la juventud y imponer la juventud en todos los sitios, lo único que es perder. La sociedad pierde con eso. Santiago tiene toda la razón. Es muy importante. Efectivamente, el juvenalismo, que es ese halo positivo que rodea siempre al grupo de edad joven, es algo que está presente, como decíamos, en los medios de comunicación social, en las grandes empresas, en la publicidad, etcétera. Pero contradictoriamente, en España, en el 2050, según las proyecciones de Naciones Unidas, las personas mayores de 65 años van a representar más del 30% de la población española. Es decir, los octogenarios, los nonagenarios, hoy que pueden resultar incluso los centenarios una excepción, llegarán a ser la normalidad social porque llegarán a superar la cifra de 4 millones de personas, con lo cual la juventud tiende a desaparecer frente a esa mayorescencia que se impone en la sociedad en todos sus ámbitos y en sus tomas de decisiones. Es muy importante que empecemos a revisar todas estas verdades establecidas, todos estos lugares comunes, cambiar connotaciones y asumir de una vez por todas que vivimos en una sociedad en la que hay jóvenes de todas las edades, absolutamente. Y Mar Abad y Santiago Cambero pues nos proponen el primer paso. Ya le hemos puesto nombre, por lo menos. Ya sabemos que existe la mayorescencia. De hecho, vamos a decir que viva la mayorescencia. Viva. Santiago, Mar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo a los dos. Gracias a vosotros. Hasta luego, un abrazo. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pablo González Batista.